Filipenses 3. Estamos en el énfasis de la epístola a los Filipenses. Filipenses 3. El tema de hoy, unidos con firmeza. Unidos con firmeza. Y vamos a ir a Filipenses 3 y vamos a leer a partir del 17. ¿Están todos allí? Ok, leemos allí la palabra del Señor, ¿verdad? Pidiéndole a su Espíritu Santo que nos guíe y nos las revele. Fíjense cómo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suyo, para el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez pido, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vemos allí entonces a Pablo trazando una serie de advertencias, de indicaciones, de direcciones a la iglesia de los Filipos. Ya hemos estado conociendo semanas anteriores acerca de la intranquilidad que estaban experimentando, sobre todo Pablo y estos líderes, por algunas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Recordemos que estaba la doctrina de los judaizantes. ¿Podemos avanzar, por favor, la lámina? La doctrina de los judaizantes que pretendía introducir el legalismo y el apego a los preceptos de la tradición judía, como por ejemplo la circuncisión. Estaban entonces esta doctrina, estos hombres que de alguna manera habían reconocido a Cristo, pero que no consideraban que fuese suficiente para la salvación. Y ellos entonces estaban manteniendo sus creencias, sus tradiciones, su legalismo, y lo estaban metiendo a la iglesia con deseo de que se estableciese en la iglesia este planteamiento. Pero por otra parte también estaban induciendo a la iglesia una serie de pensamientos gnósticos, interpretaciones libertinas si se quieren,
que estaban enseñando y sostenían que el cuerpo del hombre era material, por lo tanto era malo en sí mismo. Y este dualismo que ellos presentaban, donde decían que el hombre estaba conformado por una parte material del cuerpo y por una parte espiritual, que es el espíritu, ellos decían que lo que es santo y lo que va a la presencia del Señor es el espíritu, y el cuerpo se destruye, por lo cual demos rienda suelta al cuerpo, porque no hay ningún problema en vivir lo que fuese con el cuerpo, porque al final va a ir a la descomposición y no tiene ningún futuro, vamos a decirlo así. Entonces el cuerpo se le daba rienda suelta, pero el espíritu era el que ellos cuidaban. Imagínese usted esta contradicción. ¿Cómo separar al ser humano? ¿Cómo dejar y permitir que el cuerpo experimentase cualquier cosa y considerar que en el espíritu estamos impecables, estamos bien? ¿Cómo permitir que el cuerpo se relacione o se influya o participe en situaciones que a Dios no le agrada y pensar que espiritualmente estoy en el Señor y estoy lleno del Espíritu y me puedo mantener incluso sirviendo al Señor en la condición que el Señor me lo pida? Y esto era lo que planteaba este gnosticismo, planteaba justamente esto. Pero lamentablemente este pensamiento desde aquel entonces se ha seguido deslizando de alguna forma en la iglesia, y la influencia en algunos creyentes ha seguido allí, se ha seguido transmitiendo, y algunos consideran y tienen la convicción de que Cristo nos ha hecho libres, y eso es cierto, y eso les permite entonces vivir sin complicación, sin despeinarse la vida. O sea, Cristo me hizo libre, y como soy libre me doy ciertas libertades, porque al final mi espíritu es del Señor y el Espíritu mora en mí, pero mi cuerpo tiene ciertas licencias, como lo practicaban estos hombres de aquel tiempo. Licencias como para embriagarse, licencias como para darle placer sexual al cuerpo y tantas otras cosas que estos hombres sostenían. Ahora bien, en un tono distinto, también esta porción que acabamos de leer presenta una tercera situación en la iglesia, y era un altercado, vamos a decirlo así, un problema que estaba ocurriendo con dos hermanas y que estaba impactando a la iglesia, afectando a la iglesia, como es el caso de estas dos hermanas que nombramos, Evodia y Síntique, porque no lograban ponerse de acuerdo, compartir el mismo sentir en el ministerio, y esto estaba afectando no solamente sus vidas, sino la vida de la iglesia. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar, porque a veces pensamos que yo puedo tener una desunión con alguno de ustedes, pero eso no va a afectar a la iglesia. Pues déjeme decirle que sí, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y así como algo en un dedo me afecta completamente mi cuerpo, y aunque pareciese algo pequeño, pero me afecta, también lo que pueda pasar entre algunos de nosotros afecta a la iglesia. Y eso también estaba aconteciendo en este caso. Entonces vemos allí una iglesia donde se le estaban presentando estas adversidades, tanto externas como internas. Los judaizantes presionando con la doctrina, los gnósticos presionando con su filosofía, pero también internamente los hermanos teniendo estas diferencias. Y en esta circunstancia, en este contexto, Pablo plantea esta porción que acabamos de leer. Así que vamos a ver 4 aspectos, 4 necesidades de manera puntual que tenemos que tener presente para que nuestra unidad como iglesia sea firme, no sea tambaleante, no fluctúe, no se conmueva con cualquier cosa, sino al contrario, sea inconmovible, se mantenga a pesar de las adversidades que posiblemente vamos a enfrentar.
porque es parte de los acontecimientos que han de venir. El Señor nos los ha advertido. En este mundo hallaremos, enfrentaremos aflicciones, problemas, adversidades, pero creamos en el Señor, confiemos en el Señor. Y de eso se trata estos aspectos, entender que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y el primero de estos puntos, es necesario estar firmes. Es necesario estar firmes. Filipenses 3, 17 al 4, 1. Y el 17 llama la atención porque Pablo comienza colocándose él como ejemplo. Fíjense cómo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Llama la atención ver a Pablo, ¿verdad?, cómo se está mostrando como un ejemplo, reflejando una conducta conforme a Cristo. Y pareciese, ¿verdad?, y no debemos pensar que Pablo estaba siendo egocéntrico. No, sencillamente Pablo estaba mostrando algo más que palabras. Por ahí dicen y decimos, una imagen, una acción hable más que 1000 palabras. Y a veces nos pueden decir las cosas de muchas formas y muchas veces. Pero ¿qué nos va a impactar? Ver las acciones, ver el compromiso, ver la manifestación. Y Pablo le está diciendo a ellos, tienen que mantenerse firmes. Por esto, pero véanme a mí. Vean a los que andan piadosamente como ando yo. Somos ejemplo, síganos. Pablo no estaba ahí mostrándose como perfecto, sabía que era imperfecto. No, un poco antes había dicho que habían tantas cosas en su vida que tenía que desechar y considerar como pérdida, en las cuales él había depositado confianza. Él estaba reconociendo que su identidad antes de llegar al Señor estaba equivocada. Y estaba manifestando justamente eso, o sea, no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre obediente y que vivía de acuerdo a la dirección del Señor. Y esto le daba entonces a él esa oportunidad de presentarse ante la iglesia como un ejemplo, como un buen ejemplo para que ellos no solamente escuchasen la palabra, sino viesen cómo comportarse, cómo vivir. Después en el versículo 18 y 19 nos habla acerca de por qué por ahí andan muchos, que os dije muchas veces y aún lo digo llorando con sufrimiento, quebrado porque eso esté pasando en la iglesia, que son enemigos de la cruz. Y ahí entra a hablar entonces acerca de estos hombres judaizantes que están complicando la fe, que están metiendo una creencia, una filosofía pesada y que no es del Señor. El Señor entregó su vida a Jesucristo y ya es suficiente con creer y tener un encuentro con el Señor para alcanzar la salvación y desarrollar un conocimiento y una intimidad y un crecimiento espiritual con Él. Pero estos hombres entonces estaban planteando cosas adicionales que debían de considerarse para que se tuviese la salvación. Y esto quebró a Pablo desde el punto de vista que le causó dolor y llora. Y plantea al menos 3 características de estos hombres. Primero, estos son dominados por apetitos carnales. Está diciendo, se dejan guiar por la carne para satisfacer sus apetitos, para satisfacer las cosas que de la mente y de sus emociones surgen. También dice, y le estoy interpretando, en vez de avergonzarse de su condición y de sus pecados, más bien se jactan de su conducta. Se sienten más que los que solamente creen en Cristo porque son circuncisos, porque practican la tradición o porque hacen esto. Y en vez de avergonzarse que aún están en esas cosas del pasado, que aún sus vidas no han sido completamente transformadas, lo que hacen es jactarse y sentirse como más líderes, como más espirituales que los demás. Pablo le está haciendo ver esto en ese versículo 19.
pero también dice que viven con los ojos puestos en las cosas materiales, sin visión de la vida eterna, porque su vida gira en torno a lo que pueden obtener aquí para solventar sus necesidades aquí, pero no viven pensando en que Cristo ha de venir y que pronto estaremos en su presencia y que tenemos que prepararnos para ese encuentro con el Señor. En vez de tener su mente puesta en la eternidad que es segura y que en cualquier momento ha de venir el Señor o debemos de partir nosotros como el Señor lo permita, y estar preparado para ese encuentro, vivían afanados y vivían envueltos o de alguna manera invirtiéndose en las cosas del mundo, en tener la satisfacción que en el mundo podemos tener. Pablo está allí entonces hablando y explicándole a los hermanos que con dolor, con sufrimiento, los ha tenido que catalogar de enemigos de la cruz por estas características que manifestaban. Recién Pablo se muestra él como modelo por la obediencia, por la sujeción absoluta a la voluntad de Cristo. Ahora muestra unos ejemplos o un mal modelo de personas que también están influenciando a la iglesia, pero que no tienen un estilo de vida que sea acorde y que dé el testimonio de lo que Dios quiere hacer. Después el versículo 20 y 21 nos sigue hablando de la ciudadanía, y esto es muy interesante, porque recordemos que Filipos era una ciudad romana, una ciudad con nacionalidad romana, y los romanos era el imperio que gobernaban allí. O sea, tenían la nacionalidad más importante, más poderosa del tiempo. Pero Pablo, justamente sabiendo que había ese orgullo en los corazones, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, no esperemos las cosas aquí. No esperemos que la solución a nuestras necesidades nos las va a dar esta nacionalidad o esta ciudadanía. Tenemos que enfocarnos en la ciudadanía celestial, porque de allí estamos esperando a nuestro Salvador. Estamos esperando la eternidad que junto a Él vamos a estar, y el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo entonces está allí, primero estremeciendo el orgullo de los filipenses, que se sentían más que los demás porque eran de nacionalidad o de ciudadanía romana. Él está diciendo: mira, hay algo mejor, hay algo en lo que sí debemos de enfocarnos, y es en la ciudadanía celestial. Ahora, llama la atención que cuando nos enfocamos y ya entendemos que nuestra ciudadanía no es esta, no es terrenal, sino es celestial, tenemos que preguntarnos algo. ¿Cómo vive un extranjero en un lugar que no es su nación? ¿Cómo vive un extranjero? Creo que es evidente reconocer a cualquier extranjero cuando está en medio nuestro. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque no se mezclan de alguna manera la cultura, porque aunque hagan lo que hagan, se nota que no son de acá. Ahora, si son ciudadanos del cielo, significa que somos extranjeros y que estamos residiendo de alguna manera temporal en este lugar. Y si un extranjero se distingue en cualquier lugar donde vaya, nosotros los cristianos debemos también distinguirnos y ser vistos, ser reconocidos como extranjeros. Tú no eres de aquí. Tu forma de pensar no es la de un venezolano o la de un, no sé, colombiano, ecuatoriano, peruano, italiano. Tú no piensas como nosotros.
Tú eres diferente. ¿Por qué? Porque somos extranjeros, hermano. Porque nosotros traemos principios y nos han sido dados principios diferentes. Hemos sido formados diferentes. Y no entonces no encajamos con tanta facilidad. Y aunque tratemos, vamos a mostrarnos diferentes. Porque no podemos adaptarnos y abrazar completamente esto. Porque se sobreentiende que ya debimos haber sido tratados y procesados por el Señor y se debe estar marcando las características de nuestra ciudadanía celestial. Y cuando sea la segunda venida de Cristo, porque allí lo dice justamente el pasaje, y cuando sea esta segunda venida, entonces Él completará la obra transformadora en nosotros, la que ya Él mismo ha adelantado en nuestros pensamientos, emociones, transformando nuestra manera de ser, pensar, actuar, de vivir. Y entonces vendrá y hará el toque final, que es transformar nuestros cuerpos y darnos un cuerpo incorruptible. Pero ya su obra ha de estar avanzada en nosotros. Y eso debe ser notorio. Eso debe percibirse. Nos deben de ver muy diferentes a como el resto de la ciudadanía en la que vivimos. Eso es lo que Pablo le está hablando a los filipenses. No se pueden ver como romanos. No se pueden ver con la ciudadanía romana. Ustedes son de una ciudadanía celestial. Tienen que notarse, tienen que distinguirse, tienen que ser extranjeros en este lugar. Porque lo que tenemos del Señor nos hace la diferencia. Y después el versículo 1 dice, es cuando viene la instrucción fundamental y dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, firmes, no se muevan, no se inquieten. Enfrenten las situaciones unidos, traten sus asuntos, pero manténganse firmes, firmes. Y no lo dice como cualquier cosa, lo dice con un amor. Mira las palabras que usa, un cariño, míos, amados, deseados, son mi gozo, son mi corona. Manténganse firmes. Y esto nos empuja justamente a velar, a anhelar, a luchar por doblegarnos a nosotros mismos, no por doblegar a mi hermano, sino a mí mismo, para poder encajar con mi hermano y poder mantenerme en la línea que el Señor ha establecido, para mantener esa unidad, esa firmeza, para que no vayamos a ser influenciados por las cosas de afuera, por estos ataques, engaños, sutilezas que el mundo nos presenta. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor y solamente podemos mantenernos firmes cuando estamos en el Señor. Pero lo segundo que Pablo plantea allí, o el Espíritu Santo plantea, una segunda necesidad, es necesario trabajar unidos. Y habla entonces en Filipenses 4, 2 y 3. Y pone el ejemplo justamente, o la situación, porque no es un ejemplo, es el problema que estaba aconteciendo entre estas dos hermanas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes a estas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas mujeres que sirvieron, que se entregaron, que padecieron, que se trasnocharon, que dejaron de comer, que sudaron conmigo y ahora están separadas. Ayúdales a entrar, a unirse nuevamente, a que se reconcilien, a que sanen, a que se perdonen. Eso es lo que Pablo está planteando allí. A que podamos solventar cada una de nuestras diferencias con el propósito
de desarrollar y mantener esta unidad, y mantener una unidad en el servicio, en el trabajo al Señor. Porque no hay duda que este problema, como dijimos en la introducción, no solamente afecta a la persona, afecta a la iglesia. Y cuando hay un tema de estos en la iglesia está afectada, los corazones están heridos, hay confusión, hay malos entendidos, hay tantas cosas que surgen, porque el enemigo, si hay uno que aprovecha, es el enemigo. Para cuando se presenta una diferencia, algo que no fue conciliado, sacar el provecho. Sin duda que cuando hay desunión entre dos hermanos en la iglesia, esto nos afecta a todos. Así que necesitamos invertirnos en esto. No permitir que esto trascienda. Lo tercero que Pablo habla allí, una tercera necesidad, es necesario experimentar el gozo continuo en el Señor. El versículo 4 comienza con un mandato y una exigencia: regocijaos en el Señor siempre. Y si no les quedó claro, otra vez digo, regocijaos. En la Biblia, cuando aparecen estos detalles, no son descuidos, son alertas que se encienden para llamar la atención y ver lo importante de lo que se nos está diciendo. Regocijaos, gocémonos en el Señor. Y la mayoría de los intérpretes han visto esto en la carta que Pablo escribió en medio del sufrimiento, porque Pablo estaba en la cárcel en Roma, y allí en medio del sufrimiento por no tener la libertad y seguramente por el trato que le estaban dando, Pablo escribe esta carta de gozo, esta carta de regocijo, haciéndonos entender que el gozo no depende de lo que estemos viviendo alrededor, sino depende del Señor. Y que no importa la adversidad que nos toque enfrentar, pero Dios espera que nos regocijemos en Él y que nos sigamos regocijando en Él. El versículo 5 habla de una palabra de gentileza, porque cuando estamos en regocijo debe manifestarse la gentileza. Y esta palabra gentileza es amabilidad, bondad, mansedumbre, manso, no reactivo, no pendenciero, no peleón, no iracundo, manso, paciente, dispuesto a hacer el bien. Pablo dice que esto es lo que tenemos que mostrar, aun cuando pasemos por adversidad, el gozo del Señor. Porque esta característica en usted y en mí va a ser una influencia en las personas que están viviendo momentos duros, que están deseando a lo mejor acabar con situaciones, que te hacen una llamada y te desafían y te ofenden, porque ellos anhelan que respondas para poder tener una justificación y darle rienda suelta a su molestia, y que tú del otro lado le manifiestes el amor de Cristo y le des la palabra blanda. Eso es lo que Pablo está diciendo. No te dejes llevar por la circunstancia. Manifiesta esa amabilidad, ese amor, ese cuidado, esa atención. Es un alma. No te deslices y te dejes llevar por su sentimiento. Al contrario, métele freno. Manifiesta el amor de Cristo, ese regocijo, con sensibilidad, con respeto, para que esta persona pueda recibir esta influencia del Espíritu Santo que esté en ti y él pueda reconocer y pueda entender su condición. Porque cuando entonces respondo a la par de como fui desafiado,
paso a ser un obstáculo para él, para que él pueda conocer a Cristo. Porque inmediatamente después viene la relación. Bueno, si este que es cristiano y mira y está. Y no es eso lo que el Señor nos llamó. El Señor nos llamó a ceder, a ser manso, a no ser de tropiezo, a no ser de obstáculos. Pablo le está mostrando esto a los filipenses, justamente tomando en consideración que venía de explicar un altercado entre dos hermanas que siempre estuvieron juntas, combatieron. ¿Usted sabe qué es eso? Cuando combatimos en el Espíritu, cuando nos unimos y combatimos en el mismo Espíritu, guiados por el Señor, y nos metemos en ese combate y después salimos a predicar, porque eso fue lo que hacían estas mujeres, junto con Pablo y otros más, y que ahora, después de haber experimentado esos combates, esas experiencias, ese trabajo para el Señor, entonces ahora estén molestas y no se traten y no se toleren. Pablo se quiebra ante esto también y les pide que reflexionen, reconozcan. El versículo 6 también nos habla de un aspecto importante: por nada estéis afanosos. Qué palabra tan oportuna para nosotros por todo lo que estamos viviendo. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Recordemos el Sermón del Monte, Mateo 6:26. Jesús también nos dice que no estemos afanosos, que aprendamos a depender del Señor, porque el Señor tiene conocimiento de toda nuestra necesidad y Él nos va a suplir todo. Aquí ahora el apóstol propone un trato especial para cuando estemos afanosos, cuando estemos preocupados. ¿Y cuál es el trato que él propone? ¿Lo ven allí? Exacto, orar. Orar es el remedio para nuestro afán desmedido. Orar no es salir a buscar al otro, no es salir y enfrentar, no es salir y decirle, sino es meternos más bien y orar. Y en vez de estar afanoso, entonces debemos llegar ante Dios con oración, con ruego, con acción de gracia. Dios ya conoce nuestra petición. Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe por lo que estamos pasando y cómo nos estamos sintiendo. Dios sabe que se nos está cayendo el cabello. Dios sabe que se nos está poniendo el pelo blanco. Dios sabe que no estamos durmiendo bien o que no estamos haciendo esto bien. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Seguirnos afanando? No. El Señor nos dice, me dice, llévame estas cosas en oración, en ruego, con acción de gracias. Yo las sé, pero tráemelas. Tráemelas. Inclínate, tráeme estas cosas. Y descansa en mí. Y descansa en mí. Y después el versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, vendrá a nosotros, se manifestará en nosotros. Y no solo nos dará esa paz, sino que agarrará nuestro corazón y lo protegerá. Y agarrará nuestros pensamientos y los protegerá. Y los llevará y los depositará en Cristo Jesús. ¿Quién va a poder tocar nuestros pensamientos y nuestro corazón si son depositados en Cristo Jesús? Nadie puede entrar allí. Nadie puede agarrar y penetrar allí y afectar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hemos orado. Porque hemos entregado al Señor nuestra carga, nuestro afán, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Todo eso ahí está, Señor. No soporto más. No cargo más con esto. Ahí está, cada situación se la nombramos y se la ponemos al Señor. Y recibimos su paz. Recibimos esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y eso nos va a poder dar el descanso. Y no solamente eso, sino guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, porque no hay nada peor
que dejar nuestro corazón y nuestro pensamiento expuesto y de paso influenciado por afán, preocupación, predisposición, malas intenciones, malas experiencias, y comienza eso a efervecer. Es que yo sabía que él era así, es que se le notaba, que no debía haber confiado, es que no sé qué, porque eso es lo que hacemos. En vez de meternos a orar y viene la paz del Señor y wow, sí, ciertamente pasó algo, pero yo lo amo. Tengo que buscarlo, vamos a hablar. No, lo que hago es llenar mi corazón. Y entonces el Señor dice que guardará, y esa palabra guardar es una palabra de acción militar, es de protección. Protege con todo el arsenal, con todo lo que se tiene algo. Y es que la paz entonces de Dios en nosotros protege nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y por último, el cuarto punto, es necesario desarrollar pensamientos elevados. Pensamientos elevados. Versículos 8 y 9, y con esto estamos ya cerrando. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no las mentiras, no lo que te cuentan, no lo que te dicen, por mucho que sea convincente, no, hermano, no es eso, es lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si no hay virtud, deséchalo, pero si hay virtud, si algo digno de alabanza, si eso lo podemos llevar a la presencia del Señor, entonces en esto pensad. Esto me dice a mí el Señor, Miguel, piensa en esto. Quita esa película de tu mente, no te hagas cuestiones que no son verdad, no es honesto, no es justo, no es puro, no es amable, es contienda, no pienses en eso. No es de buen nombre, no me exalta, no me alaba, no me glorifica, no tiene virtud. No pienses en eso, piensa en estas otras cosas. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, vuelve otra vez el ejemplo. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Qué lindo como el Señor, por medio de Pablo, le escribe todas estas cosas tan especiales a la iglesia de los filipenses y les hace entender y ver. Y ojo, estamos hablando de una de las iglesias que estaban en mejor condición que encontramos en el Nuevo Testamento. Corintios, Gálatas estaban afectadas, pero Filipenses era la que estaba más derecha, más enfocadita. Pero Pablo no desperdicia el momento para notar los puntos y hacérselos ver como hoy lo está haciendo con nosotros, haciéndonos ver los detalles. Concluimos, hermano. Debemos estar prevenidos contra los enemigos de la cruz. Van a venir los que nos quieren cargar, haciéndonos sentir que no es suficiente el haber creído en Cristo como Salvador. Hay que hacer no sé cuántas otras cosas. O van a venir los gnósticos con filosofías de libertinaje. Claro que sí puedes. ¿Dónde dice la Biblia que está prohibido? Dale, disfrútalo. Somos libres en Cristo. Puedes hacerlo. ¿Quién dijo que era malo? Van a venir los gnósticos, pero también las adversidades internas. Debemos estar prevenidos contra los enemigos de la cruz. No podemos imitar a quienes tienen en poco la palabra de Dios, que sabemos que no son de ejemplo porque los vemos. Pablo dice, sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo, pero no podemos seguir o escuchar a otros que no tienen este testimonio y defienden una conducta libertina, pecaminosa, distinta a la que Jesús enseñó. Segundo, debemos vivir seguros de nuestra ciudadanía celestial. Hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos.
Tenga seguro eso. Yo tengo mi pasaporte vencido, pero el que está vigente es el pasaporte celestial. Y puede ser que yo no pueda salir y viajar ahorita a algún país, pero si ahora mismo el Señor manda por mí, tengo el pasaporte, creo tenerlo bien para ir a su presencia. Esa es nuestra ciudadanía. Tengamos ese pasaporte bien, porque el Señor nos lo ha entregado, preparado, dispuesto, en el bolsillo, aquí donde lo usan los que viajan, a la mano. No por allá olvidado, no, aquí a la mano, esperando solamente que me lo pidan para mostrarlo. Estoy listo, Señor. Tener el pasaporte, tener la ciudadanía celestial presente, esperando con fervor la venida de nuestro Señor Jesucristo, o que Él mande por nosotros, decida que vayamos a su presencia. Por esta razón el cristiano no piensa solamente en lo terrenal, sino que se goza en la esperanza de un encuentro con su Salvador, quien ha redimido su alma, nuestra alma ha sido redimida. Tercero, debemos gozarnos una y otra vez en el Señor. No una sola vez y después andar amargado, no, una y otra vez y siempre. El gozo es parte del fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, está haciendo su obra, el gozo está allí, aparte que es un mandato, pero es una manifestación del fruto del Espíritu. Cuando reconocemos la obra de Dios en nosotros, cuando gustamos de su amor, nos deleitamos en su presencia, comprobamos su misericordia y su poder, no podemos dejar de gozarnos en Él. Y por último, ante las adversidades y los afanes, debemos responder con oración, súplica, alabanza y acciones de gracias. Y así la paz de Dios se manifestará en nosotros y podemos llenar nuestra mente de pensamientos buenos y no de cosas que no le agradan al Señor. Deja allí el Señor entonces su palabra para que nosotros la podamos reflexionar y aplicar a nuestras vidas. Damos gracias al Señor como siempre y vamos a orar. Señor Padre eterno, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ministras nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, porque nos hace entender, porque vas aplicando y haciéndonos ver en nosotros la necesidad que tiene que ser cubierta, que debe ser tratada, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a esto, Señor. Ayúdanos a entregarnos a ti en cada una de estas áreas y a permitir que sigas haciendo tu obra en nosotros. A comprender que somos ciudadanos celestiales, Señor. Y que debemos estar listos y aprestos, Señor. Y si se quiere, con deseo de encontrarnos contigo cara a cara, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en torno a esto, a vivir con un enfoque en lo eterno, aunque tengamos que resolver situaciones terrenales, pero que no perdamos la perspectiva, Señor, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos desviar, que no dejemos entrar filosofías libertinas en nuestras vidas, que no permitamos que nuestros pensamientos divaguen en cosas que no te agradan, que no son alabanza para ti, que no son de virtud, que no son buenas, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón como dice en tu palabra, porque de él mana la vida, de él sale lo que nosotros vivimos y ese gozo que viene de ti proviene también manifestado por el corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender y a vivir para ti, Señor. Honra y gloria para ti, Señor. Para que podamos mantener una unidad firme en ti, Señor. No solamente como un creyente, sino como iglesia, Señor, como hermanos, como una familia eterna. Que podamos estar firmes y unidos en ti, Señor.
Gracias por tu amor y bondad, Señor. Honra y gloria a tu nombre, Señor. Y mientras seguimos orando al Señor, dándole gracias y colocando nuestras vidas en su mano para que Él siga siendo, llevando nuestros afanes, nuestras preocupaciones ante Él. Quiero hablarle a las personas que nos visitan o a aquellos que han estado viniendo y aún no han tomado una decisión por Cristo. Tienes que entender que el mundo te está absorbiendo, que el mundo está influenciando en tu vida de tal manera que no estás experimentando la paz, el descanso, el gozo, el regocijo de Dios en ti. Y la única manera es que entregues tu vida al Señor y que permitas que Jesucristo, quien entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, pueda entrar en tu vida, pueda habitar en ti por medio del Espíritu Santo, pueda darte la salvación y pueda comenzar a hacer un proceso de restauración, de santificación en ti. Solamente es por medio de Cristo. No hay otro camino, no hay otra opción. Así lo dice la palabra. Y es la única forma como puedes hallar el descanso, como puedes encontrar el socorro, como puedes experimentar la paz en medio de la tormenta. Si estás dispuesto y entiendes que Dios te está llamando, háblale al Señor. Dile al Señor, amado Dios, puedes repetir la oración, amado Dios, reconozco que soy pecador, que he caminado a espaldas de ti, que he vivido en afanes, preocupaciones y que necesito dejar de vivir así. Te acepto como mi Salvador. Entra a mi vida, transfórmame y hazme conforme a tu voluntad. Te acepto como mi Salvador y Señor. En Cristo Jesús he orado. Amén.